Dios les bendiga en esta noche o en este día que estás en tu célula. Una vez más esta semana tenemos el privilegio y la bendición de poder compartir y estudiar acerca de este libro de Efesios, esta carta de Pablo. Y lo importante que si recordamos que hemos hablado es acerca de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos y cómo nuestros pensamientos van a afectar o lo que entra en nuestra mente va a afectar en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que accionamos, y de acuerdo a esto es que nos vamos a enfocar en qué es lo que Pablo nos dice a cada uno de nosotros para poder tener esa vida que Dios desea que tengamos. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el capítulo número 2 y si tú tomas notas lo puedes hacer. Yo quiero que le pongas ahí, yo le puse como tema o como subtema el antes y el después. En Efesios 2:8, que creo que para mí en esta ocasión vamos a tomarlo como la base de este antes y después, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y en eso nos vamos a enfocar el antes y el después, porque hemos sido salvados por Jesucristo y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Para hacer un poquito un resumen de cada uno de los versículos que estuvimos hablando cada día, en el día número 1 que leímos acerca del versículo 1 al 7, aquí está hablando de que antes nosotros estábamos muertos en el pecado, pero ahora hemos sido vivificados en Cristo. Del versículo 8 al 10 habla acerca de la salvación que no es por obras, pero produce buenas obras en nosotros. El día 3 fue los versículos 11 y 13, que antes de Cristo estábamos separados. El versículo 14 y 22, que fue en el cuarto día, leímos acerca de que en Cristo somos unidos en paz. Y por último, el quinto día, capítulo, y aquí ya nos tocó el capítulo 3, versículo 1 al 6, habla acerca de que Pablo revela el misterio de inclusividad en Cristo Jesús. Entonces, eso fue todo lo que leímos en estos capítulos y versículos de esta segunda lección. Y entonces yo quiero de que veas aquí, porque nuestra vida es como estos dos vasos que yo tengo aquí. Es como este vaso de arena y este vaso de agua. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver estos vasos con nuestra vida? Es porque la vida sin Cristo es una vida que está vacía. Imagínate que ahorita no hay nada en esto. Nuestra vida es ese vaso que está vacío cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Es un alma que está sedienta, que necesita beber algo, pero sin Cristo lo único que encuentra es arena como este vaso. Y si tú lo miras, si tú tuvieras mucha sed y estás sediento, lo que más se antoja es tomar agua, tomar algo fresco. No sé, a algunos les gusta el agua con mucho hielo, pues imagínate que tienes tanta sed, quieres tomar algo y lo único que puedes ver es un vaso con arena. ¿Y qué es esto? Es de que por más que nosotros tratamos de llenar nuestra vida con cosas del mundo, con costumbres, con la manera de vivir del mundo, aún de nuestros propios deseos de la carne, lo único que conseguimos es tener una vida que está vacía, que no va a cumplir, no va a ser saciada, porque necesitamos algo. Es como entonces tener un vaso que está lleno de arena, a nadie se le antoja. Aparte, yo creo que si vemos el vaso con arena, más sed nos da porque sentimos de que necesitamos tomar algo, ¿no? Entonces nuestra vida a veces está así, que vemos ese vaso con arena y entre más lo vemos, más sedientos estamos. ¿Por qué? Porque a veces queremos que el mundo sacie esos deseos que nosotros tenemos. Entonces, la vida sin Cristo es como este vaso, pero nosotros sabemos de que el único manera que nosotros podemos ser saciados es a través de Cristo. Y Cristo es como esa agua viva, como este vaso aquí lleno de agua,
que cuando tienes sed tú puedes tomar, te puedes saciar en esa agua que es a través de Cristo Jesús. Ahora yo no lo tengo aquí, ustedes lo pueden probar ahí en sus casas, pero el ser llenos y el tener a Jesucristo en nuestras vidas nos llena completamente, nos sacia. Y no solamente es un vaso que está lleno de agua, sino que desborda, porque el amor de Dios va aún más allá, es abundante. Y eso es lo que hace en nuestras vidas. Entonces podemos ser un vaso vacío o un vaso con arena que está seco, que no tiene fruto, o podemos ser un vaso que está lleno o que ha sido saciado con el agua que es Jesucristo. En Juan 4, en el versículo 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Y eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas, por su sacrificio. Y hablábamos y lo hemos comentado de que el sacrificio de Jesús, esa sangre que fue derramada en la cruz por nosotros, hace que nuestro vaso se llene de vida, se llene de esa agua que nos sacia y que brota esa vida eterna en cada uno de nosotros. Ahora, en Cristo, nosotras no solamente somos llenados, como yo les decía, al borde de ese vaso, que cuando tenemos un vaso lleno decimos, ¡ay, qué rico!, sino que se desborda. Podemos tener esa gracia que se nos da en abundancia y es a través de Jesucristo. Entonces, en Cristo nosotros somos llenos. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo fue su vida antes de recibir a Cristo? O sea, ahí medítenlo y piénsenlo. Ahorita no me tienen que contestar. Pero si ustedes pudieran recordar cómo fue o cómo era su vida antes de que conocieran al Señor. ¿Cómo era? O si tú tal vez vas a decir, bueno, es que yo recibí al Señor desde pequeño. En mi caso, yo podría decir, bueno, tenía 5 años cuando recibí al Señor Jesucristo en mi vida. Entonces a veces podemos decir, no, pues no me acuerdo cómo era mi vida antes porque lo recibí desde pequeña. Pero entonces, si tú eres esa persona que desde muy joven recibiste al Señor, te preguntaría que ¿cómo te imaginarías tu vida sin Cristo? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras a Cristo? Y déjame decirte que seguramente todos diríamos, no podríamos tener una vida sin Cristo, necesitamos, nuestra vida ha sido cambiada, ha sido transformada, ha sido llevada a otro nivel, a otro crecimiento por Jesucristo y muchos diríamos, no cambiaría el hecho de no tener a Cristo en mi vida. Esa es la mejor decisión que pudimos hacer, el poder tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces aquí en el capítulo 2 de Efesios vemos cómo Pablo está explicando acerca de esto, acerca de que en Cristo, sin Cristo éramos algo y ahora en Cristo nosotros somos otras personas. Tenemos otros beneficios, pero también tenemos otras responsabilidades. Antes nosotros no teníamos ese conocimiento, pero ahora que estamos en Cristo lo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en el capítulo 2 de esa vida que nosotros tenemos del antes y el después? Lo primero que yo veo en este capítulo 2 dice que antes sin Cristo estaban muertos espiritualmente, o sea que éramos esclavos del pecado. Andábamos, dice, hay 3 cosas que dice en esos primeros versículos. Dice que andábamos conforme al mundo, o sea, quiere decir que hacíamos el mal, que seguíamos el ejemplo de lo que el mundo hace, que no le agrada a Dios, pero también dice que nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas. Y mira esto, porque aquí es obedecer los espíritus que gobiernan y dominan las personas a desobedecer a Dios. O sea, no solamente hacíamos lo mismo que el mundo hace, sino que nosotros dejamos que el espíritu del mundo nos gobierne y nos domine en desobedecer a Dios. Eso es lo que sucedía mientras no teníamos a Cristo, pero también somos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, esos deseos de la carne,
nos impulsan a hacer y a disfrutarlo, podríamos decir. Hay la gente que no está sin Cristo, disfruta la vida así. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento y dejan que sus deseos pecaminosos sean los que los dominen, que los controlen. Entonces, los deseos pecaminosos que habla en estos versículos, principalmente en el versículo 3, dice los deseos del cuerpo y de la mente. Esto es cómo nosotros nos comportamos y lo que nosotros pensamos. Pero cuando están sin Cristo, es lleva a que desobedezcamos a Dios en lo que pensamos y en lo que nosotros accionamos, tanto con nuestras palabras como con nuestras propias acciones. Ahora aquí la palabra selema, que es en griego, se refiere al deseo, a querer o determinarse a hacer algo. Y esa es la palabra de selema, se escribe T-H-E-L-E-M-A. Y en griego es lo que significa cuando habla del deseo, del querer o determinarse a algo. Entonces esos deseos, ese telema que se lee ahí en el versículo 3, está conectado con nuestra alma y con nuestro cuerpo, con esos pensamientos, con lo que nosotros reflexionamos, con las intenciones que hay en el corazón. Y esos deseos que nos determinan a que nosotros vivamos o hablemos de cierta manera. En este caso que estamos hablando que sin Cristo, eso es lo que vamos a reflejar. Nos determinamos a cumplir o a hacer lo que nuestra mente, nuestro cuerpo nos dice que, porque eso es lo que nosotros deseamos hacer. Y esa es la vida que entonces vamos a tener cuando no estamos en Cristo. Estamos muertos, estamos esclavizados al pecado y eso es lo que hablamos y eso es lo que vivimos. Pero ahora dice, antes estamos esclavizados al pecado, pero en Cristo nos ha dado vida. Otras versiones dicen nos ha vivificado. Esa misericordia, esa rica misericordia que habla ahí en el capítulo 2, que se nos ha dado a nosotros, dice amor y gracia, sin aún nosotros merecerlo. Dios derramó su amor en cada uno de nosotros y es por eso que ahora en Cristo nosotros tenemos una nueva vida. Tenemos esa vida en abundancia, esa vida plena. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es Romanos 5:8. Que sabes que aun cuando nosotros no lo merecíamos, que no estábamos listos para ello y muchos ni lo deseaban, Dios de todas formas, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros por amor. Esa gracia y ese amor se nos ha dado a través de Jesucristo. Él no está esperando que nosotros seamos perfectos o que tengamos la vida ya sin pecado, sin mancha. Él da su amor primero y en ese amor a través de Jesucristo es que nos limpia y nos santifica. Por eso es un amor, decimos, es un amor inmesurable, es un amor que es dado a nosotros sin medir, sin pedir nada a cambio, o sea, es gratis. Dice, vivir, ¿qué es lo que hace este amor? Es que nos hace que tengamos vidas que glorifiquen a Dios. Es que nosotros nos podamos acercar más a Dios, que nos hace que nos podamos sentar en esas regiones celestiales. Ustedes lo pueden leer en los siguientes versículos cuando habla acerca de que en Cristo nos ha dado esa nueva vida. ¿Qué quiere decir sentarnos en las regiones celestiales? Eso quiere decir que nos ha dado un lugar especial en el cielo junto a Él. Yo no sé si tú te lo puedes imaginar, que estás sentado al lado de Dios. Y eso es lo que en Cristo nosotros hemos recibido. Dice que nos ha dado el privilegio de poder tener un lugar en el lugar celestial al lado de Dios. Y también nos salvó de la muerte eterna. Y creo que eso es la que siempre decimos, hemos sido salvados de esa muerte eterna. Y que ahora nosotros a través de Jesucristo la tenemos. Entonces, ¿qué son esas tumbas? Porque recuerda que todo esto sucedió en el momento que Jesucristo muere y Él va y dice que Él arrebata esas llaves de la muerte. Y esas tumbas
que tal vez tenían ahí que para que se quedara ahí encerrado y no saliera, Él salió, Él resucitó y eso hace con nosotros también. Estábamos muertos, estábamos ahí guardados o estábamos en esas tumbas, pero Él nos ha vivificado, nos da una nueva vida. Ahora, ¿cuáles son esas tumbas que tú necesitas resucitar? ¿O cuáles fueron esas tumbas a las cuales Jesucristo te resucitó? La amargura, el temor, el orgullo, no sé cuál haya sido esa tumba. O tal vez en este momento estás encerrado en una de esas tumbas y esta es tu oportunidad de poder decir, Cristo, necesito que tú me vuelvas y me hagas que tenga esa nueva vida, salir de esas tumbas que me tienen esclavizado y poder ser levantados juntamente con Cristo a través, acuérdate, del sacrificio que Él hizo. Entonces, antes nosotros vivíamos en esclavitud, ahora vivimos y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Lo segundo que vemos también en este capítulo 2 es de que antes sin Cristo estábamos perdidos. Ninguna cantidad de obras que pensamos hacer, porque hay gente que dice es que yo soy bueno, o mira, yo ayudo a tal persona, o yo doy, o yo hago esto. Piensan que por las obras que hacen los van a hacer salvos, pero dice la palabra ahí de que nosotros no podemos hacer o recibir la salvación a través de las obras, a través de lo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas o méritos. Es solamente a través de Jesucristo que Él es el que nos da esa salvación, ese regalo que se nos ha dado a nosotros por gracia, por misericordia. Pero algo que podemos ver ahí es cierto, sí, en Cristo estábamos perdidos, pero en Cristo nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras que glorifican a Dios. Y por ende, entonces nosotros somos salvos, no por lo que hacemos, pero porque hemos recibido ese regalo, nosotros hacemos buenas obras. Eso es lo que nos lleva, ese es el resultado de que Jesús nos ha salvado a cada uno de nosotros. Entonces, algo que tenemos que recordar aquí, que no es por lo que nosotros hacemos o por nuestros propios méritos que hemos sido salvados, es por Jesucristo. Ahora, en Jesucristo dice que Dios nos ha creado, nos ha hecho su hechura, en otras versiones dice su obra de arte, y es ¿para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, nuestros dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos, se nos ha dado para que glorifiquemos el nombre de Dios, para hacer esas cosas buenas que Él nos ha redimido en nuestras vidas. Ahora, si tú ves ahí en el capítulo 2, en esos versículos, algo que también tiene que ver con esto de que somos esas criaturas o que hemos sido creados para hacer buenas obras, es que necesitamos seguir el ejemplo ¿de quién? De Jesucristo. Si nosotros somos imitadores de Cristo Jesús en nuestro caminar, en nuestra manera de hablar, entonces vamos a poder hacer esas buenas obras por las cuales hemos sido creados o hemos sido llamados a hacer. Eso es el fruto de la salvación. En Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mira qué importante esto, porque cuando nosotros damos un buen fruto, o sea, de lo que hacemos, de lo que hablamos, es como la gente va a poder decir, ah, mira, ellos son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque imitan a Jesús y porque estamos dando ese fruto que nos hace diferentes de todos los demás, porque permanecemos en el Señor. Y podemos buscar otros versículos que hablan acerca de esto del fruto, que dice que si permanecemos en Jesús, nosotros vamos a poder dar fruto y fruto bueno. Entonces, el hacer las buenas obras glorifican a Dios y hace que en nosotros se refleje ese fruto de que somos imitadores de Jesucristo. Recuerda entonces que nosotros hemos sido hechura de Dios, creación de Dios. Y mira, cuando estudiaba esto, dice que en la palabra, en griego, la palabra de hechura o creación es poeime, que significa, viene de la palabra de poema. Entonces, cuando yo pensaba acerca de esto, de que somos
hechura de Dios, creados, somos ese poema de Dios, somos esa obra de arte, esa pintura de Dios. Y ponte en ese, o imagínate que tu vida es ese poema, es esa obra de arte de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que está diciendo tu vida como esa creación, como ese poema de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo de su creador? ¿Qué es lo que está hablando nuestra vida y qué es lo que le dice a las personas que están a nuestro alrededor? Porque eso es algo que debemos de meditar. ¿Qué dice mi vida acerca de Dios como mi creador? Acerca de Dios como que me dio ese regalo de la salvación. Estoy viviendo una vida en Cristo, una nueva vida, haciendo esas buenas obras por ende de haber recibido el regalo de la salvación. Eso hay que meditarlo, porque entonces lo tercero que vemos en este capítulo es que dice que antes sin Cristo estábamos separados de Dios y divididos unos con otros. ¿Qué es lo que trae división hoy en día? Si podemos observar lo que está sucediendo en la sociedad, en este mundo, vemos cómo hay rivalidad, hay hostilidad racial, en la cultura, la diferencia de opiniones. Ahorita todo el mundo está peleando. ¿Por qué? Porque hay una división, hay una separación. Y en lo espiritual es igual. Hay una división, hay una separación que no nos acerca al uno del otro cuando no estamos en Cristo. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque estamos viendo las diferencias. Si somos de diferente color, si es una cultura diferente, si tiene una opinión diferente a la que yo tengo. Y eso es lo que sucede en el mundo cuando no estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado, la maldad, la corrupción, el estar apartados de Dios hace de que solo pensemos en nosotros mismos y que haya un corazón que no es puro, un corazón que solo piensa en sí mismo, en sus deseos. Recuerden lo que hablamos al inicio, en los deseos de la carne, en lo que gobierna en el mundo, domina. En eso es lo que nuestra vida acciona cuando no se está en Cristo, y por eso hay una división. Si ustedes recuerdan antes, y hablando, esto es lo que decía Pablo, los gentiles y los judíos había una diferencia, había algo que los dividía a ellos, y en ese entonces era la circuncisión. Recuerden que los judíos, ellos se circuncidaban y lo hacían en obediencia a Dios, era parte de sus rituales que ellos hacían por mostrar obediencia y que estaban siendo apartados, ese pueblo escogido de Dios, mientras que los gentiles no. Entonces era esa pelea entre los judíos y los gentiles de que no, pues es que si tú no te circuncidas, pues no eres salvo, ¿no? Pero nos damos cuenta de que esos rituales no era lo que nos hace salvos. Es esa, vamos a decir, esa circuncisión del corazón. Porque muchas veces puedes hacer cosas o actividades o rituales, pero eso no te va a llevar realmente a tener una vida en Cristo, sino la actitud del corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Entonces, antes sin Cristo estábamos separados de Dios y separados de todos los demás. No había esa unidad entre otras personas. Y más que todo nos separaba de la familia de Dios, de los creyentes, porque no estábamos circuncidados en el corazón. Pero ahora en Cristo dice que somos unidos en paz con Dios y los creyentes. Y yo quiero que veamos aquí, y no es porque vamos a hacer excepción de personas, pero aquí está hablando acerca de unidad entre los creyentes, entre nosotros los hermanos en la fe, en la familia de Dios. Recuerda, porque antes cuando no estabas en Cristo eras parte del mundo. En el momento que vienes a estar en Cristo, ahora te unes con Dios, tenemos una relación personal con Él, pero también puedes estar unido en paz y armonía con los hermanos en la fe, con la familia de Dios. Y eso es lo que nos acerca a Dios, el estar en Cristo. Él nos hace un corazón limpio, restaura nuestras vidas para que podamos vivir esa vida que le agrada a Dios. Así que ahora tenemos esa relación personal con Él, ya no somos extraños. Esto es lo que quiere decir cuando habla de que somos unidos en paz con Dios. Ya no somos extraños para Dios.
Y yo me imagino en esto, si tuviera que explicarlo, es cuando recibimos a Jesucristo, es como que nos pone su manto. Jesús te pone su manto de santidad, de justificación, te lo pone a ti. Y ese manto o ese, no sé, ese vestuario, lo que le quieras decir, dice Hijo de Dios. Y cuando tú te presentas ante Dios, Él ve y dice, yo lo reconozco porque ese es mi hijo. A través de Jesucristo hemos sido justificados, redimidos y tenemos esa relación personal con Dios, pero es por Jesucristo, que entonces ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora viene esa paz y esa armonía, esa unidad en Dios, en esa relación con nuestro Padre, pero también con nuestros hermanos en la fe. Ahora, algo muy importante aquí es de que sí es cierto, esto es para nosotros como creyentes, como hermanos en la fe, que Pablo le estaba diciendo a los creyentes en ese momento, ahora ustedes vienen a ser parte de la familia de Dios, pero creo que también nos llama a recordar de dónde nosotros fuimos sacados, de dónde nosotros estábamos antes y que ahora hemos sido convertidos en esa familia, pero que no olvidemos de que ese mismo cambio que Dios ha hecho en nosotros, que también lo puede hacer en otras personas y entonces podemos compartir con otros para que ellos también puedan ser parte de la familia del Señor. Y por último, algo que vemos también en este capítulo es que antes sin Cristo, esa clase de unidad no podía entenderse. Es una unidad o esa unión, esa paz, es algo que no se puede entender cuando no está en Cristo. ¿Por qué? Porque recuerda de que para la gente en el mundo soy yo primero, mis deseos, yo estar bien. Si yo puedo hacerlo yo solo, lo voy a hacer. No se puede entender el poder trabajar en unidad, el poder tener una relación íntima con el Señor. Esa unidad que nos habla es porque es paz y que somos un solo cuerpo. Y cuando estamos sin Cristo, eso en lugar de paz es enemistad y en lugar de ser uno solo es separación. Eso es lo que hace la diferencia cuando está sin Cristo. Hay enemistad y hay separación. Y hay muros que se han levantado alrededor de las personas que los detiene de experimentar a Dios, de poder tener una relación cercana con Dios y esa esperanza que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque son muros que se han puesto delante de las personas. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿hay algún muro que se está poniendo o se ha levantado en tu vida que no te permite que tú puedas acercarte a otros creyentes, a otros hermanos en la fe, por la razón que sea, o muros que tú estás poniendo y que no te permiten experimentar realmente esa esperanza que hemos recibido a través de Jesucristo? Porque si hay esos muros, necesitas derribarlos. Necesitas dejar que el Espíritu Santo los derribe para que entonces en Cristo dice que somos iguales y que somos unidos. Eso es lo que hace la diferencia. Antes sin Cristo no podíamos entender esa unidad. Ahora en Cristo somos iguales y hay esa unidad. Él rompió, Él derribó cualquier muro de hostilidad que podía haber para poder reconciliarnos unos a los otros. Ahora sí nosotros podemos decir, si alguien me hace daño, perdonamos. En el mundo me hiciste algo, no se me va a olvidar. Y a veces decimos, te perdono, pero no olvido. O a veces no perdonan y hay esa venganza. ¿Por qué? Porque no hay esa unidad, no hay esa paz, no se puede entender. Es algo que solamente en Cristo podemos entender. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra mentalidad de nosotros cuando tenemos a Cristo Jesús. Entonces, Jesús en el momento que muere en la cruz dice que se rasga el velo del templo, se rasgó en dos. ¿Y qué quiere decir eso? Es de que ahora hay una entrada directa para el Padre, para conocerlo, para tener comunión con Él, de esa cercanía. Ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitas una tercera persona para que vaya y le pida a Dios por ti. No, nosotros ahora podemos ir directamente al Padre y todo esto es a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Él? Restableció esa relación
de unidad y recuperar nuestra comunión con Él. Y no solamente eso, sino que nada, ahí dile a la persona que está a tu lado si tienes una persona, y si no, pues tú dilo ahí, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Eso es lo que hace Cristo, que nos une, nos atrae, recuperamos, restablecemos nuestra relación con el Padre. Antes, por el pecado, no había una relación, estábamos separados de Él. Pero ahora en Cristo tenemos esa comunión y ese privilegio de poder acercarnos a Dios directamente. Entonces, como creyentes, tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Dios, pero también tener esa armonía unos con otros, como familia. Y no hay excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. La persona que decide y voluntariamente dice, yo quiero recibir a Jesucristo y quiero ser parte, son todos bienvenidos. No hay ningún rótulo que diga prohibida la entrada a esta persona. No, todo es bienvenidos a la familia de Dios en el momento que tomamos la decisión de decir, Cristo entra a mi vida. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Y no dejemos entonces que ningún muro se levante delante de nuestras vidas que nos separe de Dios, de experimentar su amor, su gracia, pero tampoco que nos separe de las otras personas para poder compartir. En la historia hemos visto y conocemos de muchas murallas, ¿no? La muralla de Berlín, la muralla de la Gran Muralla China, y todas esas murallas lo único que hacía es separar a la humanidad, separar a la gente. Pero Jesús, Él derribó esos muros en nuestra vida y ahora nos une, trae esa paz. Podemos trabajar en armonía, en amor los unos con los otros y todo a través de Jesucristo. Y eso es lo que es bien importante que entonces recordemos. Entonces, si tenemos que hacer un resumen de todo lo que dice este capítulo 2, nos habla entonces de que cuando estábamos antes sin Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Pero en Cristo nos ha dado una nueva vida. Antes sin Cristo estábamos perdidos, ahora en Cristo somos creados para hacer buenas obras que glorifican a Dios. Pero también antes sin Cristo estábamos separados de Dios y divididos unos con otros. En Cristo somos unidos en paz y con Dios y los creyentes. Y antes sin Cristo esa clase de unidad no podíamos entenderla, pero en Cristo somos iguales y unidos. Yo quiero ahí, y te van a poner ahí una imagen de un muro de piedras, porque creo que al final, si tuvimos que resumir todo esto, Pablo le está diciendo a los creyentes, nosotros somos esas piedras para edificarnos los unos a los otros. No es un muro para traer división o separación, sino que un muro de fortaleza y de protección, pero que nos ayudamos y nos edificamos los unos a los otros. Entonces, ahí en ese muro, si tú lo quieres dibujar, o lo quieres, luego te los enviamos para que lo puedas hacer tú ahí. Yo te voy a pedir entonces que en ese muro, en esas piedras, que recordando lo que dice Primera de Pedro 2:5, que dice que también nosotros somos como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas que vamos a edificar para crear ese lugar donde Dios pueda habitar. Pero también en 1 Corintios 3:11 dice de que nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese muro que tú tienes ahí, en la primera piedra, que es el fundamento, vas a poner ahí Jesús. Porque Jesús es el fundamento. Recordemos, en Cristo es que tenemos esa nueva vida. En Cristo es que ahora tenemos esa unidad y esa armonía unos con otros. En Cristo tenemos todo. Entonces Jesús es el fundamento. Ahora las piedras que siguen arriba, serían arriba de Jesús,
le vamos a poner ahí apóstoles y profetas. Recuerda lo que dice la palabra, de que el fundamento que se ha puesto es de los profetas y de los apóstoles, que eso es lo que nos enseñan a través de la palabra de Dios. Okay, esos son los apóstoles y profetas. En la tercera nivel, podríamos decir ahí sí tú vas a tener que poner los nombres que tú crees, porque aquí vas a poner aquellos que ayudaron a que tú entendieras acerca del amor de Cristo. Pon ahí el nombre de las personas que han sido de influencia para ti, aquella persona que te habló de Jesucristo, aquellas personas que han estado ahí para que tú pudieras recibir a Cristo y ahora tengas esa nueva vida. No sé, puede ser un abuelito, tu papá, un amigo, puedes poner el nombre, tú lo puedes hacer ahí. Y en la siguiente, tú vas a poner los que junto a ti se unen y trabajan para el reino. Entonces ahí vas a poner tu nombre, ahí pongo Larisa y con quién más. En mi caso yo pondría el equipo de liderazgo de nuestra iglesia. Ellos son los que junto conmigo estamos unidos y trabajando para establecer el reino de Dios. ¿Quiénes son esas personas que tú vas a poner que están contigo trabajando para establecer el reino de Dios? Y por último, en la última, tú puedes poner ahí todos aquellos que tú estás influenciando para que ellos también trabajen en el reino de Dios, esa próxima generación. Tus hijos, tus vecinos, tus amigos, una persona en específico que tú estás pendiente de esa persona y que tú le estás hablando al Señor, la pones ahí, quien tú puedas. Y que yo sé que vas a decir, bueno, ¿y para qué lo hacemos eso? Lo hacemos para que traiga un recordatorio de qué es lo que estamos haciendo. Las buenas obras por las cuales hemos sido creados para hacer es para establecer el reino de Dios. Y que no se nos olvide que el fundamento es en Cristo Jesús. Es en Él que lo tenemos que hacer. En lo que la palabra de Dios nos dice, en este caso Pablo nos está enseñando y nos está recordando de cómo es nuestra vida en Cristo y cómo era antes sin Él. Pero también nos recuerda que necesitamos trabajar en unidad, unos con otros como creyentes y compartir con otros. Y creo que es bien importante eso, que no nos olvidemos del dónde nosotros fuimos sacados, dónde estábamos antes, porque ese mismo cambio, esa misma transformación que Cristo hizo en nosotros, lo puede hacer con las otras personas y eso es lo que nosotros queremos. Amén. Si me dejas orar por ti para poder terminar esta lección y la próxima semana continuamos con el siguiente capítulo. Quiero ahí donde tú estás, cierra tus ojos o quita cualquier cosa que te pueda distraer, pero ahí que tú le puedas decir, Padre, yo sé que no puedo vivir sin ti, que no puedo imaginar mi vida sin Cristo. Hoy te quiero dar gracias por la salvación que he recibido en Cristo Jesús. Gracias por la nueva vida que ahora puedo obtener, que ahora puedo vivir. Gracias por la unidad en la familia, porque ahora pertenezco a tu familia, pertenezco al cuerpo de Cristo y te doy gracias por ello. Pero también te doy gracias por esa esperanza que solamente viene a través de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que ahora puedo disfrutar. Gracias por esa gracia, por ese amor que a través de Jesucristo es un regalo para mí. Y sé que tu amor nunca se termina, que tu amor es en abundante, en riqueza para cada uno de nosotros. Y te doy gracias. Y Espíritu Santo, te pido que me ayudes para que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense pueda ser una declaración de esa esperanza de que tengo a Jesucristo en mi vida y poder transmitirlo a las personas que están a mi alrededor. Te doy gracias por todo esto y ese regalo para mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.